Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como quieran, ya lo saben, a su disposición y a su servicio. Bien, estamos como un niño con zapatos nuevos. Tenemos en Cataluña un nuevo gobierno, o no, con algunas sorpresas. Pero todo lo que nos inquieta, ¿qué quieren que les diga?, es el culebrón. ¿Se reconcilian? ¿No se reconcilian? ¿La ruptura es para siempre o no? Todo eso vamos a intentar darle vueltas en este nuevo episodio de La Plaza. Hay más temas, evidentemente. Comentaremos también algo de la guerra. Ya les adelanto que las últimas noticias, por ejemplo, tenían un protagonista que en España conocemos bien. Danone ha decidido abandonar, saliendo del país, su negocio en Rusia, con pérdidas. Tenemos, al parecer, según comenta Economía Digital, posibilidad de un pacto en el Consejo General del Poder Judicial. Tenemos elecciones, ya el reloj se ha puesto a andar en la COE. Tenemos datos económicos, evidentemente, el dato de la inflación, y tenemos sobre todo muchas ganas de comentarlo, debatirlo, en alguna ocasión incluso, ¿por qué no?, llevarnos la contraria entre nosotros, y todo esto compartirlo con todos ustedes, con nuestros invitados de hoy. Xavier Bru de Sala. Hola. ¿Qué tal, Xavier? Muy bien. Y Ismael García Villarejo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Nosotros estamos bien, pero te lo preguntaba a ti. No, pues bien, vale, contento de estar aquí, que ya lo sabes. Muy bien, pues con estos dos señores, con Ismael y con Xavier Bru de Sala, vamos a empezar nuestro episodio de La Plaza. Empezamos. Nos encantan los culebrones, nos encantan las historias. Se nos acabó el de Tamara entre las manos, pues algo tenemos que coger. Pues vayamos a Cataluña y sigamos el culebrón entre Pere Aragonès, Oriol Junqueras, Laura Borràs, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Puigdemont. Xavier, tan lejos de Dios y tan cerca de Junts. ¿Qué problema? Yo creo que es algo inaudito, ¿sí?, cuando que a uno le pongan de patitas en la calle y que en la foto salga muy digno diciendo no, es que yo me voy porque aquí no se puede aguantar esta gente y tal. Pero a Junts le han puesto de patitas a la calle y aún no saben cómo ha sido, ¿no? Esto yo creo que es debido a una falta de inteligencia política. Es decir, si habláramos de fútbol sería peor que lo del Barça. Es decir, que los pones en el campo, y el campo de la política es complicado, y resulta que se hacen un lío con la pelota y dicen, no, pues que no, pues ha entrado en nuestra portería, si ahora le estábamos metiendo el gol a Esquerra Republicana y resulta que ha entrado en Junts, y aún están con eso. Y ahora cambio de comparación, como si fuera una escalada de estas que van con la cuerda, la cordada y tal, pues que ya Junts se da cuenta que se ha caído y entonces ahora intenta tirar de Esquerra, pero que también se caiga. Pero claro, esta cuerda ya está cortada y entonces va tirando una cuerda de la que Esquerra Republicana ya no tiene nada que ver con esta cuerda, y porque ha cambiado de socio y tiene a Pedro Sánchez como lo que decíamos del cruzado mágico. Es decir, con Esquerra Republicana y los socialistas es que no hace falta ni los comuns, tiene mayoría en el Parlamento. La otra cosa es cómo lo vistan, pero que esto es sólido, está amarrado porque se necesita mutuamente, está más que claro, clarísimo. Me gustaría hacerte en concreto dos preguntas antes de darle la palabra a Ismael. Una en concreto. A mí me pareció desde fuera, ya sé que forma parte del teatro, y forma parte del maquillaje, tienes que salir, un papel, te lo pones, te pones el sombrero que te toque, y cuando acaba el bis de los aplausos, te lo quitas y es que ni te acuerdas ya de qué papel has jugado en el teatro. Pero me pareció como muy humillante, excesivamente humillante, el papel que se le reservó a ella. O sea, es que ni una llamada públicamente, o no se admitió públicamente haber hecho ninguna llamada. No tengo ninguna duda de que subterráneamente las aguas han fluido como deberían de fluir. Pero me pareció humillante, excesivamente humillante, en exceso,
que desde el primer momento saliera Junqueras marcando territorio respecto de los socialistas, nada, ni agua, y que luego además es que no hubiera ni una llamada. Yo creo que por cortesía, aunque no fuera más, hubiera hecho una llamada a ella, una llamada a lo que queda de Ciudadanos, a Vox. Bueno, en una democracia normal se hacen estas cosas. Pero bueno, más allá de eso. Forma parte del cruzado mágico. Ya, pero... Y el profesor exigía a Felipe González primero y luego a Aznar, que su representante o el jefe de filas del partido en Cataluña fuera constantemente humillado y ninguneado en el Parlamento. Esto es el Parlamento de Cataluña. Esto funciona así, es decir, no es novedad. Tienes razón, pero así como Obiols no protestaba, tampoco protestaba que fue jefe de la oposición, recordemos el que ahora es un consejero de Esquerra Republicana, que era Quim Nadal, que se presentó como candidato y no ganó, pero era el jefe de la oposición, también fue humillado, etcétera, ¿no? Esto es lo normal, esto es lo que hay y podrían ser más corteses, podrían, pero claro, así aparecen como el único partido, digamos, sensato, de gobierno y de orden en Cataluña. Es decir, estamos en el poder, se mantiene el orden y la estabilidad. Si no estuviéramos, ¡uy! Oye, Xavier, coincido contigo en que el vencedor, evidentemente, sobre todo el perdedor, es Junts per Catalunya. Es decir, ha hecho un pulso que es que el otro no lo ofrecía nunca al brazo. O sea, yo creo que Aragonés estaba contentísimo, les empujó, les animó. Dicen ustedes que se van, pues vengan, no se preocupen y váyanse, que no hay ningún problema. Ha salido reforzada la figura de Pere Aragonés, un hombre al que despreciaban sus compañeros de Junts per Catalunya, le llamaban Sigrunet, el garbancito, en un tono despreciativo respecto de su estatura, así le llamaban en Junts, mucha gente de Junts. ¿Ha salido reforzado? ¿Realmente? ¿O es que las cosas han ido así rodando y no tenía otra salida? Probablemente es que las cosas en Cataluña, con el discurso de Junts, la inhabilitación de Laura Borràs por malversación, etcétera, y fraude, no sé cuántas cosas más, las presiones, la división ya profunda entre lo que representa Puigdemont, lo que representa Jaume Giró, lo que representa su amigo Jordi Sánchez, ya no podían conducir a otro escenario y simplemente lo que ha hecho Aragonés ha sido ir colocando las piezas conforme se iban rompiendo. ¿O realmente hemos descubierto a un estadista que va 5 pasos por delante de los demás y al final mueve las piezas y los hilos para acabar la cosa conforme a él le interesa? 5 no, pero con, digamos, manual maquiavelismo, con la 5 pasos no, con el manual de maquiavelismo yo creo que han ejecutado la maniobra a la perfección, porque si nos fijamos en Junts per Cat, siempre todas las votaciones las perdía Laura Borràs y las ganaba otro amigo de Giró, que es Jordi Turull, es decir, las ganaba el sector convergente, el sector que se quería quedar en el gobierno. Pero han puesto tan nerviosos las maniobras o las humillaciones, por decirlo en una palabra, de Esquerra Republicana, echar al vicepresidente del gobierno diciendo que ya no es de confianza política. Bueno, esto lo hace Felipe González con la jefa de filas de Podemos y mañana hay elecciones, ¿no? Pues este ya sabía que no habría elecciones mañana y les han empujado, pero es que ellos se han ido. Y una vez estás de patitas en la calle, dices, ostras, ¿y qué ha pasado? Si éramos mayoría los que nos queríamos quedar. Pues mira, ha pasado que habéis picado el anzuelo y ahora estáis destruidos, porque políticamente es un partido destruido. ¿Qué va a hacer Junts? Pues ir del brazo de la CUP y de la ANC. Y fijemos, cuando Junts dice es que Aragonés tiene que presentarse a una moción de confianza, la CUP repite como un eco, tiene que presentarse Bueno, esto ya con estas compañías no creo que jamás tenga un buen resultado electoral. Y los listos lo que harán es apuntarse a Esquerra Republicana y los que no quieran por dignidad pues se irán a su casa y se dedicarán a otra cosa. Esto no tiene salida de momento como partido importante Junts per Catalunya. Ismael,
Pues hay un elemento, Juan, que mientras hablabais estaba dando vueltas, y lo que comentas de Pere Aragonés, que quizás es una sorpresa, porque fíjate que la consejería con más poder después de presidencia, que es la que mueve el dinero, la de economía, ha pasado a manos de una persona de su estricta confianza, que es Natalia Mas, que ya era su número 2 en la consejería de economía cuando él llevaba la cartera. Así que ojo que igual Pere Aragonés pues no es tan sigronet como lo pintan desde Junts, ¿no? Y luego, Xavi, dentro de la tesis que llevamos explicando desde hace semanas en la plaza de lo que hemos llamado el cruzado mágico, a mí me tiene despistado que Pere Aragonés, siguiendo con el asunto económico, con los cuartos, haya decidido negociar los presupuestos con la CUP y con Barcelona en Comú, perdón, con Catalunya en Comú, los comuns. Y no, a menos de cara a la galería, parece que no lo están haciendo con el PSC. Así que te pregunto, porque esto ya a mí se me escapa, la verdad es que estos análisis son demasiado exigentes para mí. ¿Forma parte de la humillación del PSC también pactar los presupuestos sin que se les reconozca? ¿O realmente hay como un doble juego? Pactamos o hacemos que pactamos cuando vemos que estamos al fracaso, vamos a ver si Sánchez nos hace caso, porque a la humillación de ella también ha contribuido un poquito Pedro Sánchez. Pero bueno. No, claro, la humillación es porque la humillación de ella viene de que Pedro Sánchez pues dice, bueno, pues mira, hacerle vudú, maltratarlo, a mí me da igual, si claro. Esto... A mí, la cuestión es que a mí me apoyéis en el Congreso y ya está. Y después todo lo demás yo creo que has dado en el clavo, Ismael, porque están haciendo comedia. Incluso si los presupuestos se prorrogan en vez de aprobarse y tal, esto sale en la noticia un día o dos y después ya a nadie más le interesa porque una vez prorrogados, recordemos a Rajoy, se los modifican como les parece y ya no es noticia. Y al final, pues los presupuestos modificados pueden ser lo mismo que unos presupuestos aprobados. Todo depende de los tejemanejes y cómo se lo hacen. Ya tenemos experiencia, ya lo sabemos. Van a hacer lo que les convenga, pero lo importante es estabilidad. Yo pienso que sí, que al final se buscarán el modo de aprobar los presupuestos. Creo que sí, de poner a Junts, quien eran los presupuestos de Junts, y Junts, porque los hizo Giró, y Junts ahora ya no los quiere. Bueno, pues Junts no sabe lo que quiere, bueno, y al final. Pero si no, lo importante es la imagen de estabilidad que preguntabas de Pere Aragonés. Pere Aragonés dice, bueno, pues usted es grande, es pequeño, es listo, no lo es un gestor, es un político. Bueno, no, es el que ha llevado la legislatura con tranquilidad, es el que ha despeñado a la posconvergencia por un barranco del que le va a costar muchísimos años salir si es que nunca sale, y es la persona que se entiende con todo el mundo, que ya han dicho incluso si con el PP también estarían dispuestos a entenderse. Bueno, eso es neopujolismo, sea quien sea el que piense, el que mande y el que salga en la foto. Te pido solamente que tomes la temperatura. Se preguntan, bueno, ¿y eso ya entierra definitivamente el camino hacia la independencia? ¿O ese pragmatismo que todo lo invade? ¿O simplemente es mantenerlo ahí y buscar vías más amables como la famosa ley de claridad, el tema de Quebec? ¿Se va a seguir trabajando en esa dirección? Pues seguro, ellos lo que no pueden decir es que no lo que digan, digo si van a seguir trabajando. Apuntarían sí, van a hacer lo que sea para decir que ellos son los legítimos, que ellos son la gente que quiere la independencia de Cataluña, pero bueno, yo creo que esta legislatura y la próxima, si a alguien le ha entrado alguna vez una seria preocupación por la independencia de Cataluña en los tiempos pasados, bueno, esta legislatura y la próxima puede estar tranquilo que este tema no le va a causar ningún quebradero de cabeza, a no ser que también le convenga decir que ahí hay un peligro, pero
Oye, lo has mencionado tú, vamos a olvidarnos de que está con nosotros Ismael, porque de esto no le interesa para nada, pero qué frágil es la lealtad humana, ¿no? Que ya hoy estaba leyendo esta mañana la información y demás, y todos están ya, parece ser, contra Xavi, porque no gana en Champions. Entonces, ¿qué has hablado tú del Barça? ¿No? Pensaba que ibas a... Cuando hablabas de lealtad, pensaba que te referías a la de Campuzano, pero veo que te vas a la del Barça. La de verdad, Campuzano, el pobre hombre. Es lo que faltaba, ya tantas esperanzas, expectativas, este año vamos a disfrutar, este año no sé qué, y al final dice, bueno, nos queda la Liga. Pero, ¿y los ingresos de dónde van a salir? Porque con los de la Liga todo eso no se paga. No llega. Si le echan de la Champions, el bajón económico no sé cuál es, pero es muy importante el lucro cesante o el ingreso cesante. Sobre todo cuando tu nivel de ingresos, por todas las ventas que has hecho, todos los trozos de la tarta que has repartido, como es el caso del Barça, es menor. Es decir, que si todo te va bien ya vas a ingresar menos, porque para poder hacer todo esto te has vendido parte del patrimonio. Como la familia. Pues yo tengo los ingresos que no vas a tener. Claro, yo tengo 3 pisos, sí, pero como usted ya el 50% de un piso se lo ha vendido porque quería hacer la boda del hijo con todo el lujo, pues ya los alquileres que le vengan por ese piso ya no van a ser los que usted esperaba, sino va a ser el 50% de lo que usted esperaba. O sea, tienes que aumentar muchísimo tu capacidad de generar ingresos para que te salgan las cuentas. O sea, deduzco que al Barça le va mal, ¿no? Por lo que estáis comentando. Bueno, no, en la Liga le va bien, en la Champions pues tampoco. Es que yo creo que en la Champions el fútbol español en general ya no es lo que era, ¿eh? Probablemente producto de su mala gestión en general de los dirigentes. Bueno, vamos a las cosas que importan, o las cosas que importan mucho, que son las cosas de comer. Esto lo estamos grabando un viernes, en concreto el viernes 14, si no estoy equivocado. Uh-huh. Y hoy hemos conocido el dato de la inflación. Uh-huh. Obviamente, ante el dato de la inflación siempre hay Don Optimus y Don Pessimus, que salían en un tebeo, ¿no? Es decir, están los optimistas, normalmente alineados en el bando progubernamental, que dice, bueno, ya hemos tocado techo, la inflación se ha frenado, estamos en el 8,9%, etcétera. Y luego están los Pessimus, o los que no están alineados necesariamente en ese bando gubernamental. ¿Qué dicen los Pessimus? Oiga, perfecto, la inflación se ha frenado en el 8,9%, menos que en agosto y ha bajado. Pero esto no significa nada. ¿Esto qué significa? Pues significa que uno de los elementos que ha abaratado o que ha tirado para abajo esa inflación es el precio del transporte, que está subvencionado, como todos ustedes saben. Pero eso se subvenciona, significa después más deuda y más déficit. O sea que es la manta, o se tapa la cabeza o se tapa los pies, pero la manta es corta. Usted tiene que decidir. ¿Ha optado por taparse los pies? Bueno, ya veremos a ver la cabeza cómo se le pone. Uh-huh. Pero además es que esa cifra del 8,9% está bien. Todo lo que sea bajar la inflación es positivo, salvo que sea porque estás empezando a subvencionar indiscriminadamente un elemento muy importante en el IPC, como es el transporte. Se ha debido, no oculta la subida de lo que más afecta a la gente normal, que es la subida de los alimentos. Los alimentos han subido un 14,4% y es un récord la subida desde 1964, si no estoy equivocado. Se han disparado los precios de las legumbres, hortalizas, leche, quesos, huevos y carne. Como veréis, todo lo que toman los ricos, ¿no? Porque esto solo lo toman los ricos. Sí, todo lo básico. Sobre todo la leche, ¿no? Las hortalizas, las legumbres. Comida de ricos, en definitiva. Bueno. Pues intento dar alguna clave para que cada uno elija bando. A ver, el dato es malo, la tendencia es artificial y eso es analítico. Luego habrá evidentemente quien lo interpretará de otra manera. Además te has dejado ahí algo importante, la subvención luego acaba volviéndose a inflación por detrás. Entonces, pero eso es una historia. A ver, ¿cuándo nuestra audiencia puede analizar si la inflación está siendo buena o mala? Hay un elemento muy clave, que es al final los componentes del estudio de esa inflación, cuántos han aumentado de precio y cuántos han bajado de precio. Por ejemplo, hoy viernes hemos conocido la española y el jueves conocíamos la de Estados Unidos. La de Estados Unidos sí que está marcando una tendencia clara hacia la baja,
porque el número de ítems que encarecían la inflación, que compone que han alimentado la inflación, ha pasado del 69% al 54%. Entonces tienes ahí una reducción importante del número de productos que se han encarecido. Dicho de otra manera, los productos que se están abaratando, pues han aumentado mes tras mes. Eso aquí en España no, al menos tenemos los datos todavía en modo de avance y no lo sabremos hasta que nos pasen el informe completo. Pero ¿cuándo podremos decidir si la inflación está bien o está mal, teniendo en cuenta que las cifras son malas, hasta que no volvamos a un 2%, entre el 1 y el 2, 2,5%? Pues la pista que hay que tener clara es esa. ¿Cuántos elementos encarecen la inflación respecto al mes pasado? Si la española tiene más elementos que encarecen la inflación respecto al mes pasado, va mal, a pesar de las tendencias, y si hay elementos que están abaratando o los que están reduciendo su precio y van creciendo, pues iremos por el buen camino, que no significa que será un camino largo, porque el 8,9% del avance que nos dicen hoy nos están confirmando que acabaremos la inflación en torno a los 8% que ya estaban previsto, que eso es muchísimo dinero, teniendo en cuenta que ya estamos en aquellos meses que debían compararse con el famoso efecto base. ¿Os acordáis de él? Tan estupendo como lo de la transitoriedad, ¿no? Pues septiembre con un efecto, agosto con un efecto, septiembre con un efecto base ya del año pasado, pues ha subido un 8,9%. Pues quema un poquito, ¿qué queréis que os diga? Xavi, ¿algún comentario? Bueno, el corolario que será la subida de tipos, ¿no? Porque leí hoy que en Estados Unidos que creo que está alrededor del 6, ¿no? El dato. Es la subyacente de Estados Unidos en el 6,6. Vale, este 6, pero dicen que la reacción de la Reserva Federal será una subida mayor de la esperada. Y por lo tanto esto a los índices de las inversiones de futuro, no sé qué, todo esto afecta bastante. Bueno, y en Europa vamos a tener unos tipos de interés por encima. ¿Cómo se conjuga tipos de interés alto con no pagar la deuda o con no pagar el interés que correspondía? Bueno, todo esto yo creo que para mí es un misterio, pero no creo que estemos, digamos, recuperándonos, sino acabo recordando una frase que era muy buena de Fabián Estapé, que su ministro, él era uno de los grandes economistas y estaba ya en el gobierno de Franco, uno de los últimos, y no sé qué, el ministro de Economía, no sé cuál, dijo, bueno, ya hemos tocado fondo. Y bueno, le preguntaban a unos periodistas, bueno, don Fabián, ¿usted cree que hemos tocado fondo? El ministro siempre tiene razón. Digo, ocurre que ahora empezamos a escarbar. Bueno, pues empezando a escarbar. Creo que empezamos a escarbar, ¿no? Empezando a escarbar. Es que solo esta semana el precio de los carburantes, que es extremadamente inflacionista, se ha encarecido en un 2%. En la variedad que más consume el transporte, que es el diésel, que ya vuelve por encima de los 2 euros el litro. Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos porque tampoco es una buena señal. Lo que decía Xavi, bueno, pues volvemos a escarbar, ¿no? Hay un artículo estupendo que les recomiendo de Martí Jiménez Mausbach en Economía Digital, economiadigital.es, que se titula Miopías fiscales, para que ustedes tengan alguna referencia más sobre la política española. Dice, España apuesta por la combinación de beneficios fiscales inoportunos, bajos ingresos y crecimiento sostenido del gasto público, lo que dispara el déficit a niveles alarmantes. Que es en lo que estamos. Pero parece que el gobierno está en el Dios proveerá, que tanto cree que le va a funcionar, aunque las encuestas no digan eso. Pero en fin, vamos con otros temas. Se os daba antes un detalle, simplemente por si queréis comentar algo de lo que está suponiendo la guerra. Una noticia no importante para una marca que conocemos bien en España, una marca de uso habitual, como es Danone, que ha decidido abandonar finalmente, dejarlo, su negocio en Rusia, con unas minusvalías de cerca de 1.000 millones de dólares o de euros, no recuerdo, porque considera simplemente que esa situación es insostenible ya en el corto plazo y en el medio plazo. Por lo tanto, ha tomado esta decisión, y aprovecho este dato que contaba para que me deis un poco vuestra opinión de qué punto estamos de la guerra. ¿Se recrudece, Xavi, desde tu punto de vista?
se estabiliza, avanza Putin, degenera Putin, la Unión Europea y la OTAN se fortalece. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué balance de situación puedes hacer? Creo que la OTAN está seguro que está más fuerte que antes de empezar esta guerra, y cuando acabe todavía estará más fuerte, mucho más fuerte, ¿no? Yo creo que en economía digital, cuando empezó la guerra y nada más aquella columna, recordáis que avanzaba hacia Kiev con un ímpetu, no sé qué, y se quedó allí atrancada y tuvieron que dar marcha atrás, y aún no saben cuántos tanques y se dejaron por el camino. La dije, bueno, Putin ya la ha perdido esta guerra, porque el mundo no funciona de esta manera. Y si tú quieres tener súbditos, si quieres tener un imperio, los que están dentro del imperio tienen que tener ventajas, no solo inconvenientes, ¿no? Y si no, no funciona. Es que eso ya lo sabemos desde el Imperio Romano, ¿no? Todos suspiraban por tener la ciudadanía romana. A ver, ¿cuántos que ahora sería estar en un país de la OTAN, ¿no? Pues todos los que quieren, los que están alrededor de Rusia, están en un país de la OTAN. Y sobre el curso de la guerra, bueno, yo creo que están funcionando las estrategias y las tácticas de los militares americanos, europeos, de la NATO y de los países europeos, que te dicen, bueno, estamos armando a Ucrania de manera que pueda rechazar la invasión, pero sin ir más allá de este rechazo. Y ahora pues viene el escudo antimisiles, que sabemos por Israel que funciona muy bien. Y bueno, y entonces, ¿qué le quedará a Putin? No sé, a lo mejor le queda Crimea, que ya la tenía, y algo más. Y la posibilidad de usar algún armamento nuclear táctico, pero yo de él me creería las amenazas de que se va a quedar sin ejército, es decir, que va a haber unos bombardeos en todos los puntos y va a quedar militarmente, bueno, si solo tienes fuerza nuclear y no tienes nada más, bueno, ¿qué vas a hacer, no? Ha entrado en una dinámica muy mala Rusia, muy mala, porque lo único que le queda, y acabo, es, digamos, infeudarse a la China. Y la China ya sabemos que aún tardará bastante si es que alguna vez hace algo militarmente que perjudique a su gran fuente de ingresos, que es el G7, ¿no? No sé cuántos militares ucranianos, pero varios miles, estaban siendo entrenados en estos momentos en Gran Bretaña. Me parece que lo he leído esta mañana. Ismael. Sí, dos cosas. Parece que es el único caso en el que entregar armas a un país en conflicto funciona. Ucrania, desde luego, lo está haciendo bien con el material que está recibiendo y se está plantando cara. Pues parece que bastante bien hasta empujar a Putin a extremos en los que a veces da la sensación de que no sabe ni por dónde avanzar. Y quizás ese es el mayor peligro que tiene Rusia, que tiene un presidente, entre comillas, que no sabe por dónde avanzar. A mí, de Putin y su armamento nuclear, no me preocupa tanto la voluntad, sino lo accidental. Porque acordaos que hablamos del país de Chernóbil, del Kursk y de otros tipos de accidentes que han provocado desgracias y no han sido precisamente buscadas. Así que habrá que ver y estar atentos, porque al menos cuando hablas con la gente que sabe de Rusia, no te señalan solo que el problema sea Putin, sino que el problema es incluso los que están detrás de Putin. Así que incluso acuérdate, si os acordáis, durante los primeros meses de guerra se puso sobre la mesa la posibilidad de que dieran un golpe de Estado, que eso casi que sería una solución peor de la que ya tenemos, porque los generales, y solo hay que ver el perfil del nuevo general encargado de la guerra, el nuevo general ruso encargado de la guerra, y los posibles sustitutos de Putin, pues con perdón de la expresión, pero están peor que él. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y luego, este fin de semana, Xavi lo dejaba colear, pero para mí lo importante es China, que celebra el Partido Comunista celebra su congreso anual, y la prensa internacional espera de ahí que salga una China, o al menos unas directrices de mayor agresividad, de mayor dureza, tanto exterior como interna.
El domingo es la cita y habría que seguirla porque me parece que es lo importante precisamente porque coincido con Xavi. Al final Rusia, que es lo inmediato, que es lo que tenemos, ¿no?, en la frontera tierra con tierra, en la frontera europea y de la OTAN tierra con tierra, es lo que hay que resolver ahora. Pero seguiremos teniendo ahí a China y hombre, Xavi ha hecho maniobras contra el G7, solo hay que ver las alianzas de poder que está tejiendo dentro de la zona del Pacífico contra Australia, por ejemplo. O sea, quizá China es un poco más sofisticada que Putin y no le dé por disparar misiles, pero hombre, está ahogando o intenta ahogar económicamente y algunos alineados con el eje de Estados Unidos. Ahí está Australia. Yo creo que China no tiene prisa. No, ninguna. Amenaza, e incluso Corea del Norte es en casi todo un termómetro para saber cómo está China con Occidente en este sentido militar, ¿no? Pero yo creo que es más importante, no quito importancia a todo el tema de Formosa, a todas las maniobras, a todas las declaraciones, pero creo que China saben ellos mejor que nosotros que lo importante es la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, una línea de comunicación de mercancías directa con Europa. Y esto sí que está reñido con un conflicto bélico, ni que sea a media escala, que paralizaría lo primero que paralizaría sería el transporte por tierra, que es el más económico. El transporte por mar. Nos morimos todos de hambre, pero ellos también, ¿no? Pero lo compensa, por ejemplo, con lo que llamamos amigablemente la ruta de la seda americana, que es y africana, que es lo que está generando ahora, ¿no? O sea, sí que es verdad que quizá no son líneas comerciales tan evidentes, pero también para eso está tejiendo alianzas alternativas. Es decir, China, como dices, no tiene ninguna prisa, da pasos, pero son muy firmes y muy estratégicos. Entonces, el domingo que viene habrá que ver, con ya toda la red desplegada, bueno, qué partido comunista sale, con qué mandato, supuestamente, que quiere hacer Xi Jinping, que se le pasa por la cabeza, pero los analistas que entienden de esta cosa, los que he leído, pues están ciertamente preocupados. Oye, me estáis desbordando con esos análisis, esos conocimientos de política internacional. Yo no paso del Wordle, y tengo que ir al Google Maps para saber el mapa a qué país corresponde. Pero bueno, seguro que voy a aprender muchísimo. Nuestros lectores, nuestros oyentes, espero que también, confío. Y ya que os habéis puesto así en un plan tan estupendo, yo voy a acercar un poquitín más, si os parece, y quisiera conocer vuestras impresiones, si las tenéis, sobre dos gobiernos que ya se están formando, al parecer además sin grietas. Suecia va a formar un gobierno de, entre comillas, yo además cada vez soy más escéptico respecto a las etiquetas, pero para que nos entendamos y en aras a que nos podamos comunicar mejor las voy a utilizar, que me perdonaré a mí mismo. Suecia ha conformado un gobierno de derechas, el que ganó las elecciones, con un apoyo externo, pero sin estar en el gobierno del partido de lo que se conoce como ultraderecha, en Suecia. Y en Italia, todavía más cercano y con muchas más referencias para nuestra política, pues parece ser que la alianza, explícita o no explícita en algunas cosas, de Meloni con sus aliados de derechas, pues está siendo tremendamente efectiva, y lo último es que han conseguido la presidencia del Parlamento también. O sea que no es algo aparentemente efímero, o al menos la estrategia que está dibujando la señora Meloni. Xavi, pero tú sabes mucho más, si es que los que sabéis sois vosotros. Yo apunto los temas exclusivamente. No sé mucho más, pero alguna vez ya he dicho, aquí hay una cosa que se llama el voto de protesta. Y yo creo que no es tanto el componente de que muchos de los votantes de la extrema derecha se identifiquen con los valores de los líderes o de los partidos o los mensajes de estos partidos, sino que ya están hasta el gorro de los demás partidos y de cómo se gobierna y de no sé qué, y de salir perjudicados y de tal y cual, y de vivir peor o de tener peores perspectivas. Y entonces ahí va el voto de protesta. Y en Italia todavía más. El éxito de Meloni, que es la única que nunca ha gobernado, ¿no? Y bueno, como nunca ha gobernado, pues gana las elecciones. Pero yo creo que sobre todo en Italia, que lo miro más de cerca,
nadie está temblando por Italia y tampoco nadie está temblando por Suecia, porque el nuevo presidente del Senado, he visto un vídeo de su domicilio, es tremendo, todos son bustos de Mussolini, homenajes a Mussolini, fotos de Mussolini con Hitler, no sé qué y tal. Pero claro, esto al final puede equipararse en cierto modo, y pidiendo perdón, a lo de los Grillini, ¿no? Es decir, pero por el otro lado, ¿no? Es decir, bueno, pues yo hago unas payasadas y hago las payasadas contrarias, pero Meloni tiene muy claro dónde está Italia geoestratégicamente y de qué depende Italia económicamente y quién le financia la deuda y con quién tiene que entenderse e incluso a quién tiene que obedecer para no salir pitando y para que no provoque una crisis tremenda en su propio país. Hay una entrevista, no recuerdo en qué medio, me perdonen los compañeros, no sé si es en El Mundo o en ABC, en el Confidencial, del director de cine, que no sé si conocéis, Jaime Rosales. Jaime Rosales es noticia estos días porque ya está presentando una película que se llama Los girasoles silvestres, que solo por ver a la actriz esta Castillo, no recuerdo el nombre, que me perdonen, sé que el apellido es Castillo, ya valdría la pena, porque cualquier cosa que hace esta chica vale la pena verla. Y es una película, y con motivo de esta película han hecho alguna entrevista. Y me he quedado con una frase que me ha llamado muchísimo la atención, con la que estoy absolutamente de acuerdo, la ampliaría, si acaso, que dice, refiriéndose a esto, que la extrema derecha la trae la extrema izquierda. Y es para un director de cine, me ha parecido como muy rotundo y muy... Yo creo que no solo la extrema izquierda, lo traen las malas prácticas democráticas, ya lo hemos comentado otras veces y no insistí, pero está muy bien ese como titular. Y luego además en la entrevista hace una serie de valoraciones políticas como muy sensatas, muy culpando de la situación en la que estamos, de la vida de trincheras que estamos viviendo a la sobreexcitación ideológica, la sobrevaloración de la ideología por encima de la racionalidad, etcétera. Búsquenla, por favor, que se lo recomiendo. Jaime Rosales, ya le digo que además es noticia por una película que en general he leído muy buenas críticas. Seguro que Castillo, que es una de mis actrices preferidas, lo hace estupendamente bien. Los girasoles silvestres. Con motivo de la presentación de Los girasoles silvestres, lean lo que dice este señor, que a mí, por lo menos, lo que he leído hasta ahora me parece de una clarividencia que yo desconocía en muchas personas de este mundo, porque se dedican a otras cosas, evidentemente, más que al análisis político. Pero me ha sorprendido, de Jaime Rosales. ¿Le conoces, Xavier, a Rosales? No, pero ya seguiré tus indicaciones. No tengo... No le llevo la comunicación, ¿eh? Y si me dejas añadir, yo creo que en este momento la gran lección y esperanza europea, aparte de tener unos socios interesados pero leales e interesados en la prosperidad de Europa, no solo en sacar tajada y beneficio, que son los Estados Unidos, es Alemania. Fíjate que en la extrema derecha Merkel fue muy clara. Es decir, oiga, ustedes pueden votar a extrema derecha, ¿no les gusta esto? Pero sepan que no cuenten con los conservadores. Si votan a extrema derecha, hasta que tenga mayoría absoluta, eso es inútil. Y bueno, pues resulta que la extrema derecha se ha quedado arrinconada y que manda los socialistas, los socialdemócratas, y que además lo están haciendo muy bien y que no lo hacen tan distinto y que es un país que está capeando los temporales y está ayudando a los demás a capear los temporales, que tiene una enorme estabilidad, que los consensos básicos son muy importantes y que parecen de momento indestructibles. A mí eso es lo que me... Solamente un matiz que hacer. Creo que sea un clavo ardiendo, sino algo muy importante, muy a tener en cuenta si pensamos en un futuro que no sea un desastre. Solamente un matiz. Cuando Merkel dice eso, está viendo en el Parlamento al lado un partido socialista que no es el de Pedro Sánchez. Que no tiene nada que ver el Partido Socialista alemán es que con el de Pedro Sánchez. Recordemos que el SPD, socialdemócrata. Grandes reformas que en otros países ni la derecha se atreve a hacer. Las hizo un canciller socialdemócrata que era Gerhard Schröder. Y entonces Alemania, ya habiéndose preparado antes de la crisis,
pues pudo remontar la crisis y nosotros detrás, como vagones, por una locomotora que había acertado muchísimo y se había preparado bien para seguir con fuerza, empuje y buen combustible. Yo discrepo un poquito. Bueno, sobre ¿qué se le va a hacer? Sobre el altruismo de Alemania. A ver, Alemania se inventó básicamente el euro, lo impulsó para poder sacar tajada del resto de Europa. Entonces no veo un socio menos o más amable a Alemania que a Estados Unidos, y eso que soy fiel fan suyo, tanto de Estados Unidos como de Alemania, pero las cosas como son. El euro es un invento esencialmente que favorece a Alemania. Todas las empresas alemanas trabajan mejor con una moneda común que les permita estimular sus exportaciones que antes, cuando estábamos todos fraccionados con divisas locales, ¿no? Más cosas. Schröder, hombre, es un personaje siniestro. Las decisiones que tomó este hombre nos han llevado a la actual crisis energética. Sí es verdad que Angela Merkel pudo corregir y no lo hizo, pero buena parte de los problemas que tenemos hoy en día de suministro a nivel de toda... No quito mérito a los problemas que hayamos causado en España, que aquí ya sabemos que son muchos, pero buena parte de los problemas que tiene Europa hoy en día en la energía es haberse equivocado durante 30 años y haberse creído que Putin, porque Putin lleva casi 30 años, les financiaría gratis la reforma, la evolución, como es la transición energética. O sea, yo ahí discrepo un poquito contigo. Está bien. De guerra, y llevas toda la razón. Pero y me parece que, y diría, no estoy seguro, pero... Cuando era canciller era un hombre que tomó unas decisiones estratégicas de gran importancia. Y después de ser canciller, con lo de, digamos, cobrar de Putin, bueno, esto le ha salido fatal. Creo que es consejero de Gazprom, ¿no? Bueno, me parece. Ya, mira, paso y os acepto, yo creo que es Smith, pero paso y acepto que me deis una lección de política internacional, e incluso lo agradezco, pero ya que además me la deis de historia de política internacional, eso ya puede ser realmente muy duro, por lo tanto, nada. Son pequeñas impresiones provisionales. Muy bien. Dos temas si queréis comentar, si no, hoy no tenemos la maquinaria de elaborar contenidos que es Alejandro Ramírez, pero dos temas si queréis comentar. Una, elecciones a la presidencia de la COE, hasta ahora con un solo candidato, que es el señor Garamendi, pero con algún run de que podía haber alguien que le disputara la presidencia. Me parece incierto, o me parece improbable más que incierto. Incierto no lo sabremos. Y el otro, las renovaciones para el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Muy rápidamente, si os parece. ¿Algún comentario sobre Garamendi? ¿No? ¿Sí? No, los comentarios sobre la patronal en sí misma, ¿no? O sea, es que estas elecciones a la COE siempre han sido casi burocráticas y de trámite. Nunca ha habido, excepto algún cisma ahí, yo no recuerdo elecciones en la patronal que hayan servido realmente para cambiar la dirección que tome en este caso la COE. Y en el momento en el que estamos, y teniendo en cuenta el papel que ha tenido Garamendi mientras ha tenido que negociar con no sé si con Yolanda Díaz, si con Pedro Sánchez o con todos un poco, pues hombre, que no haya candidatos alternativos ya me parece lo suficientemente sintomático para describir lo que está pasando ahí dentro. O sea, no sé, pero bueno. Y bueno, en cuanto a Poder Judicial, yo creo que hay algo parecido, es decir, que al Feijóo no creo que quiera o que pretenda, también es una intuición, atacar al PSOE ni por el lado, digamos, de la paz social o de la tranquilidad social, ni por el lado de la guerra judicial. Es decir, él prefiere que se hunda solo, que la crisis lo desacredite, que sus socios le desacrediten, pero en este sentido no va a por todas, porque si fuera por todas no estarían atisbando soluciones para el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Seguiríamos en las mismas. Y yo creo que ahora ya difícilmente hay vuelta atrás en que haya un acuerdo y que además sea un acuerdo algo mejor que los acuerdos anteriores entre el PP y tal. Yo creo que es difícil que esto no ocurra, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que Feijóo se gana más puntos con una actitud moderada y de pacto, aunque que no con una actitud de ir a por todas y apalear a Pedro Sánchez, que ya bastante le apalean las circunstancias.
No, ahí coincido contigo, Xavi. Feijóo lleva aplicando la técnica de muerte por abrazo desde que llegó a tener el partido más o menos controlado después del Congreso, ¿no? Pero fíjate que al final es la pérdida de tiempo que nos generan a todos. O sea, el lunes creo que estuvieron 3 horas reunidos para pactar que van a seguir hablando prácticamente. El Partido Popular luego, durante la semana, lo que nos ha dicho es que si Feijóo gobierna, todo lo que se decida ahora lo va a enmendar en base a nuevas leyes. Entonces, o sea, que va a cambiar los procesos de selección. Bueno, pues entonces, ¿qué validez tiene lo que pactes hasta ahora, no? Me da la sensación que es eso, que no quiere enfrentarse, pero tampoco quiere asumir grandes compromisos, porque además, aunque los asuma, ya ha dicho que los va a echar atrás si llega a la Moncloa. O sea, lo de las negociaciones del Poder Judicial, que llevan ya 4 años, ¿no? Si no me he descontado, entre uno y el otro. Me parece ya que merita ya una solución, pero una solución definitiva de sistema, que los jueces elijan a los jueces o lo que sea, pero que decidan ya el sistema, ¿no? Varias cosas, si os parece. Una respecto de la COE, yo creo difícil que aparezca un candidato alternativo, no está en la tradición. Ahí voy, de las patronales, pero sí que haría bien el señor Garamendi de escuchar los runrunes de que existen sectores del empresariado al que no le está gustando la forma en que lo está haciendo. Puede desoír estos rumores, puede dejarlos en el cajón o puede atenderlos. Yo creo que sería bueno que los escuchara al menos y que luego los analizara y de ahí decidiera qué tipo de estrategia quiere seguir al frente de la COE, a la que va a tener que hacer frente, con la que va a tener que hacer frente a 3 o 4, no recuerdo ahora exactamente el mandato de la presidencia de la COE por cuánto tiempo es, 4 años, que van a ser muy, muy duros para el empresariado al que él representa, o es uno de sus representantes. Por lo tanto, va a ganar, puede hacer lo que quiera. El poder de los presidentes de estas organizaciones patronales suele ser inmenso, por desistimiento de los demás, pero suele ser inmenso. Mi consejo, si es que vale para algo, seguramente no valdrá para nada, es que escuche las críticas que ha recibido y trabaje más coordinadamente con el resto de sectores empresariales, porque todos van a tener mucho que decir en esos 4 años que vienen, si finalmente el señor Garamendi gana las elecciones, lo cual veo con una probabilidad hoy por hoy de más del 90%. 2, el tema del Consejo General del Poder Judicial. Yo sí que creo que se están avanzando cosas. Yo creo que existe una presión y va a existir una presión y espero que exista una presión durísima para que finalmente, sin restarle la palabra a los partidos políticos, al Congreso de los Diputados, evidentemente hay una parte significativa de los órganos de gobierno de jueces que, con criterios honestos, eficaces, lógicos, democráticos, sea elegida por los propios jueces, como ocurre en muchas instituciones. Creo que algo se está avanzando. Había un bloqueo sobre la mayoría. Bueno, parece ser que han situado esas mayorías no en el exterior, sino en el interior. Es decir, oiga, usted elija a los jueces que le toquen, yo elijo los que me tocan, según el actual sistema, pero las votaciones o determinadas votaciones en el interior del Consejo serán por una mayoría cualificada de 3/5. Me parece una solución transitoria e inteligente. Pero en el futuro, sobre todo para salir del marasmo en que se encuentran los órganos de gobierno de los jueces, en el futuro habrá que ir hacia una fórmula en el que el poder político no colonice de una forma tan absolutamente bestial las instituciones. Especialmente una institución que forma parte, que es uno de los contrapoderes del Estado en los que se basa la democracia. Es curioso, aquellos que tanto hablan tanto se quejan de que otros estén colonizando, como su alternativa es colonizar todavía más, pero evidentemente con los suyos. Pero bueno, forma parte del juego. Señor Bru de Sala, señor García Villarejo, ¿alguna cosa que nos quieran contar a todos nosotros y que no nos hayan contado hasta ahora? No, pues olvídenla para eso. Pues la verdad es que ya tenemos para una semana, ¿no? Muy bien, eso espero. Muchísimas gracias, Xavier Bru de Sala, Ismael García Villarejo. Si nos sigue por YouTube, pues hasta aquí, queridos amigos. Estén siempre conectados. Aquí no les invito a que vuelvan a escucharnos de aquí una semana o a vernos. Oiga, aquí tienen el archivo
de vídeos, de programas de economía digital o de finanzas.com. Úsenlos a su albedrío, que para eso los hacemos. Si usted nos sigue, por el contrario, por iVoox, pues les dejamos con una pieza musical. Es nuestra forma de despedida que ha seleccionado nuestra productora Covadonga La Cruz. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta la siguiente.